2, 3. ¿Escucha bien? ¿Se escucha bien? Puede que vengan. Bien, seguimos en Juan, pero yo quiero introducirme con un versículo que está en Eclesiastés. Lo voy a leer yo. Capítulo 3, del versículo 1 al 8. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Cuando dice debajo del sol es decir, en el mundo, hay tiempo para todas estas cosas. Cada cosa tiene su tiempo. En este mundo las obras terrenales todas tienen su tiempo. Esto significa que todas son temporales y apropiadas para un tiempo determinado. Son útiles y necesarias, pero no son el bien principal de la vida. Porque el bien principal de la vida es Dios, que da todas las cosas. Las cosas materiales, terrenales, no llenan las necesidades espirituales del ser humano, sino que a pesar de ello, de estar a veces lleno de cosas materiales, mucha gente y a veces a nosotros mismos nos sentimos vacíos. No es solo un sentimiento, es porque estamos vacíos y llenos de ansiedad por cosas que nos llenan. Y sobre todo esto sucede cuando se excluye a Dios. Y si se excluye a Dios, no podemos reconocer el tiempo que nos ha tocado vivir, ni el tiempo de cada uno en su relación con Dios. Sin Dios, cualquier tiempo, cualquier cosa es apropiada según los dictados de la carne, del hombre caído, y no puede reconocer el poder de Dios. Y les quiero mostrar un versículo, estamos siempre en la introducción, Lucas 19:44, que dice así, es el Señor Jesús hablando a Israel y le dice, está dando la profecía de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Y dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel, por ser incrédula, no supo reconocer la visitación de Dios, de su Mesías. Y eso tuvo consecuencias graves. Así como Israel, incrédulo, no supo reconocer la visita de su Mesías, así hoy el mundo incrédulo no conoce el tiempo de la salvación. Salvación y arrepentimiento, y tampoco conocerá el tiempo de juicio, y el juicio de Dios cuando llegue a su vida y al mundo. El título del Señor es el tiempo de los incrédulos y el tiempo de Cristo, en Juan 7, del 1 al 9. Vamos a orar. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque podemos examinar su palabra y pedimos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros pueda animarnos, pueda darnos entendimiento, amor por tu palabra, Señor, y por lo que allí está, lo que usted nos revela para su gloria, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición.
bendición para cada uno de sus hijos, somos nosotros, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver Juan 7 del 1 al 5. Una invitación rechazada. Me habló y me dice batería cargada. Versículo 1, ¿qué dice? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Y esa era una de las razones para no ir a Judea. Después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan de lo que vimos en el capítulo 6? Después de estar con la multitud, a la cual le dio de comer, y lo buscaba esta multitud, y les enseñó quién era, y lo que les pedía, que creyeran y entendieran, y su mensaje y obras fueron rechazadas por la gran mayoría, y aceptados por unos pocos judíos de la multitud. Y se quedó en Galilea, porque en Judea los judíos querían matarlo. Leamos Juan 5, 16 al 18. Juan 5 dice: Jesús había sanado a un hombre el día sábado. Y esta fue la reacción de los líderes, los sacerdotes, los fariseos y los escribas en Jerusalén. Dice el que fue sanado: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Ese era el punto de ellos. Jesús había sanado a un paralítico en el día sábado, día de reposo. Por lo tanto, según los judíos, era considerado un hereje, un apóstata, un gentil. Dele cualquier nombre, pero era repudiable, era un repudiable. Ahora, ¿por qué? Respecto al día sábado, en la ley había un mandato. Veamos Éxodo 31, del 12 al 14. Y lo puede poner, por favor, hermano. Éxodo 31, del 12 al 14. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Amén. Por eso los judíos estaban aplicando a rajatabla la ley. Pero fíjese, interesante lo que dice, a veces lo pasamos por alto. Dice: esta es señal entre mí, Jehová, y vosotros, ¿quién? Israel. Y eso es lo primero. Y después dice: ¿para qué? Lo santifico el sábado para vosotros, para que me conozcáis, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces estaban los judíos lo correcto en querer matar a Jesús. Hay que hacer dos consideraciones. Primero, los judíos habían agregado 40 actividades prohibidas para el día de reposo. Por ejemplo, pasar frente a un espejo, no era un espejo, era un aluminio, y hacerse así, eso era trabajo. ¿Cierto?
era algo que se había caído, eso es trabajo. Pecaste, violaste el día sábado. Ese tipo de razonamiento. Le habían agregado 40 actividades que no se podían hacer. Entonces, ¿qué le agregaron? Mandatos de Dios. Al mandato de Dios. Veamos Lucas 14, 3 al 6. Lucas 14, 3 al 6. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. ¿Siga? Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. ¿Por qué? Porque era verdad. En el día de reposo, que era un día de adoración, ¿quién trabajaba? Nadie. Los sacerdotes sí. Los levitas estaban trabajando cuando llevaban los sacrificios. Entonces no era para todos. Entonces, es decir, los judíos eran legalistas, obedeciendo sus mandatos de hombres, y eran inconsecuentes con sus propios mandatos de hombres. Porque a conveniencia ya no se acordaban de él. Y eso hace perder el sentido original del día de reposo. Veamos Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: en el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Fíjese, este es un razonamiento que tiene dos sentidos. La primera parte dice: el día de reposo se hizo para el hombre. Y no es el hombre que se hizo para el día de reposo. Porque cuando las cosas las tomamos como que son hechas no para el hombre, sino para cumplir ciertas reglas, se hacen carne. Ya no son de bendición, porque no hay amor en Dios. ¿Entienden? Cuando el sábado, ¿para qué se dio el día de reposo? Para el hombre. Y tiene dos propósitos. Y dice: para que el hombre descansara de 6 días de trabajo. Y segundo, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Qué significa? Para que ese día me adoren y conozcan que yo soy Jehová, el creador de todas las cosas y de todas las bendiciones que recibiste por 6 días. Ese es el punto del día de reposo. Estaba hecho para favorecer al hombre en ese sentido, en su relación con Dios. Y cuando se le agregan más actividades, ya se transforma en ¿qué? No en un acto de adoración, sino una carga. Entonces ya no es adoración, ya no es agradable al Señor, no es agradable a Dios. Y además es un ejemplo, diría, objetivo, o ¿cómo se dice? Que se puede palpar. Un ejemplo del descanso eterno por medio de un descanso material. Esa es la enseñanza. 6 días trabajaste. La creación fue creada en 6 días. 7º día de reposo. Reconocer qué cosa. Reconocer el pecado. Y el reposo era como la señal de una promesa de descanso del pecado, descanso de todas las consecuencias del pecado.
Entonces dice, era una señal entre mí y vosotros, es decir, entre Dios, Jehová y Israel, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Yo os aparto. Tú eres un pueblo aparte de los otros pueblos, tú eres un pueblo para mí, para Dios. Ese es el sentido, os santifico. Porque la ley y el sábado no fue dado a todos los pueblos, fue dado solo a Israel. Por eso dice, es una señal entre mí y vosotros. Para el judío el día de reposo era como un sacramento de salvación, diría ahora, en términos católicos romanos. Y adoración que de no respetarlo, según los mandamientos humanos, es decir, de ellos, era profanar a Dios y digno de muerte. Por eso el Señor Jesús no les dio mucha importancia. Incluso los provocaron, porque sanaba el día sábado, para darle a entender el sentido real del día sábado. Versículos 2 y 5, del 2 al 5. Juan 7, del 2 al 5 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo. ¿Por qué? Ni aún sus hermanos creían en él. Una invitación mañosa, provocativa. No era una invitación de buenas intenciones, que no vaya a difundir el Evangelio. No. Ahora, pensar que la fiesta de los tabernáculos era tal vez la fiesta más importante de Israel. Recordaba la salida de Egipto y la provisión de Dios por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Era una fiesta obligatoria para todas las familias judías. Y de modo que cuando llegaba esa fiesta, Jerusalén estaba lleno de judíos de Israel y judíos que venían de la diáspora, que vivían fuera de Israel. Entonces, en ese caso, esa invitación de quién vino, de los hermanos del Señor. Ahora, vamos a hablar un poquito de los hermanos del Señor. Eran incrédulos, ¿cierto? Y eso se entiende. Pero hay tres posiciones respecto a quiénes eran estos hermanos del Señor Jesús. Están los católicos romanos, que dicen que el término hermanos del Señor se refiere a parientes cercanos, primos o primos en primer grado, segundo grado, tercer grado, pero no hermanos de sangre. Después está la Iglesia Ortodoxa de Oriente, que dice que esos hermanos del Señor eran hijos de José, esposo de María, de un matrimonio anterior del cual José había enviudado. Sí, es bien así, no aparece por ningún lado, pero no importa. ¿Sí? Bueno. Después está la posición cristiana, que dice que esos hermanos del Señor son hermanos de sangre, por parte de María, que nacieron después del nacimiento del Señor Jesús. Vemos Marcos 6:3. No 13. Perdón. ¿Qué decían los judíos? No es este el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. No estén también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban. Fíjese, hablo de 4 hermanos y hermanas, por lo menos 2, plural. Bajo Jesús, María tuvo mínimo 7 hijos. Está bien. Para un judío, para un matrimonio judío, tener hijos era la bendición de Dios. Entonces, estos hermanos del Señor Jesús le hicieron una invitación mañosa, provocativa, diciendo: vete a Jerusalén, para que todos los discípulos de todas partes te vean tus obras. Allí hay mucha gente, es el centro de Israel, y va a haber multitudes. ¿Por qué Jerusalén era el centro político y religioso de Israel, lugar del templo y sede de los gobernantes de Israel, los sacerdotes? Era un centro importante, y con esta fiesta se llenaba. La provocación de ello era que si iba a Jerusalén y era aceptado por el poder político religioso, entonces somos todos del Mesías. Pero si no era aceptado por los gobernantes, entonces seguramente era un falso Mesías. ¿O no? Es como decir: pero si lo dijo la televisión, tiene que ser verdad. Si lo dijo este presidente, lo dijo este personaje, tiene que ser verdad. Que son personajes que ni se arrugan para mentir. Versículos. Juan 7, 46 y 48. ¿Cómo opinaba la gente? Miren lo que dice. Los alguaciles del templo respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, porque lo fueron a buscar. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Cuál es el parámetro? Si no han creído los que dirigen, los sacerdotes, los fariseos, los que saben, entonces esto es falso. A veces no pensamos así nosotros. Mira ese artista. Muy bien, cree que todo eso es bueno. Porque eso muchas iglesias y muchos pastores y muchos ministerios tratan de captar actores, cantantes, deportistas famosos para atraer gente así. Esa es la forma. No presentan a Cristo, presentan a este artista o a este deportista famoso. Ese es el parámetro. Y acá es igual. ¿Han traído algún fariseo, que eran los eruditos, un sacerdote, que eran los dirigentes? No, entonces, falso, seguro. Los hermanos eran incrédulos. ¿Hasta qué punto? Mira, veamos Marcos 3:21. Marcos 3:21, por favor. 3:21. Ahora Jesús está predicando, enseñando, y hay un gentío. Entonces, cuando oyeron los suyos, y se refiere a sus parientes, en este caso María y sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, está loquito, dice que es el Mesías. Vamos a buscarlo para poder cuidarlo. Esa era la fe. Puso María, habiendo vivido lo que vivió, participaba de la incredulidad de sus hijos. Lo consideraban un loquito, pero no fue la única provocación. Hubo muchas otras por las cuales el Señor Jesús fue objeto de estas provocaciones. Vamos a ver 3 versículos. Mateo 4:3.
llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y este le dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es una provocación. A ver, demuestra que puede, a ver, que puede el hijo de Dios, a ver, convierte en pan. ¿Qué está ahí? ¿Qué está el chorro, pues? ¿Ah? ¿Qué tan poderoso soy ahí? ¿Acaso no nos dicen así a veces? Ay, qué tan santo soy tú, toma esta copa, y no hace mal. Si la Biblia dice que podemos tomar vino, se provocan, porque ellos dictan lo que debes hacer y no hacer. Le damos otro versículo, Juan 6, 28 al 30. Juan 6, 28 al 30. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estos son Jesús. Ellos habían visto el milagro. Y después dice, ¿qué debemos hacer? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? El colmo. Ellos habían visto la sanidad, habían visto los 5.000 y tantos que comieron del pan, de los pocos panes, los pocos peces. ¿Qué señal haces? Eso es provocación de quién? De incrédulo. A ver, tu Dios, porque haga un milagro acá, pues mira, yo tengo este problema, a ver si me lo resuelve, ¿no? ¿O no? ¿No pensaba así o no? Tu Dios vale nada, no me resuelve ningún problema. Exactamente igual que eso. Veamos Mateo 27, 40, 43. Mateo 27, 40 al 43. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Estaba en la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose, significa ello, con los escribas y fariseos y los ancianos decían, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si el rey de Israel descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Si no habían creído ni lo que había hecho, es una provocación. Baja de la cruz, sálvate. Es decir, se acaba el plan de redención. Ellos no lo sabían, pero el diablo sí lo sabía. Porque el diablo siempre evitó si Cristo fuera a la cruz. Entonces, y si salva, si se hace el milagro de salir, creeremos en él, que él es el Mesías. Mentiroso e ignorante. Todas estas provocaciones querían llevar al Señor Jesús a actuar fuera de la voluntad de Dios y fuera del tiempo de Dios. Versículos 6 al 9. Vamos a estar en el versículo 6 más. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas el vuestro tiempo siempre está presto. Tiempo de Cristo, tiempo de los incrédulos. Ahora, ¿qué significa esto? Porque la respuesta del Señor es casi enigmática. Mi tiempo no ha llegado. ¿Qué significa? Significa que mi tiempo de glorificar al Padre, haciendo lo que el Padre me envió a hacer, todavía no ha llegado. Veamos algunos versículos. Mateo 11, 4, 5. Respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién? Juan el Bautista había enviado unos mensajeros a Jesús preguntándole, ¿eres tú el que debemos esperar? ¿Eres tú el que había de venir? Entonces la respuesta del Señor Jesús es, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
citando Isaías 61:1, que es el anuncio de la venida del Mesías, donde va a restaurar todas las cosas. En parte de la restauración era eso, enfermedades. Los milagros de Jesús tienen ese sentido. Es una presentación a Israel, decir, yo traigo el reino por los profetas. La oferta del reino, eso fue. ¿Qué más? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La promesa del reino y que llamado al arrepentimiento, llamar a Israel al arrepentimiento. Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. ¿Cuál es la otra obra? Morir en la cruz y resucitar. Morir por los pecados. Entonces Cristo es enviado por el Padre para hacer la voluntad del Padre, con las palabras del Padre y en el modo que el Padre quiere, para la gloria del Padre. Y no según los caprichos de los religiosos, de los sacerdotes y fariseos, o de las necesidades materiales del pueblo, o las provocaciones de gente incrédula o del diablo, o hacer milagros como espectáculo para satisfacer la curiosidad carnal de mucha gente. Jesús hace milagro, vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor te sana, no entendiendo el significado del milagro. ¿Por qué? Porque no creían que era el Mesías. ¿De ahí parte? Porque además de sus milagros, no escucharon y no creyeron en sus predicaciones, en sus enseñanzas, como lo vimos en el capítulo 6. Veamos Mateo 12, 38 al 40. Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Gentil, ¿eh? Él respondió y le dijo, generación mala. Ay, este pastor no tiene amor. Oh, el Señor Jesús, ¿cómo se nos puede decir eso? Ellos son religiosos, ellos creen. Usted tiene que ganárselos, ¿o no? Así diría un pastor ahora. Generación mala, adúltera, demanda una señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue? Jonás. Tuvo 3 días en el pez en el fondo del mar y después Dios lo salvó, lo resucitó. La señal va a ser Cristo va a morir y va a resucitar al tercer día. Esa señal es todo. Si no la creen, ustedes perdieron. Ese era el punto del Señor. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, literal, ¿no sigue? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de su muerte y resurrección. Si ustedes no creen esa señal, ustedes mueren en su pecado. Ese es el punto. Y lo sigue siendo hasta hoy día. Así como el Señor Jesús no se sujetó al tiempo y al modo del mundo, así tampoco la iglesia debería sujetarse a la voluntad del mundo, a las palabras del mundo, a los modos del mundo y del diablo. Lo que tenemos que tener claro, hermano,
El Señor Jesús vino al mundo a resolver un problema, el problema más importante para el hombre como humanidad. ¿Cuál es el problema más importante del hombre en su relación con Dios? El pecado. El pecado no podía ser resuelto por ningún hombre, sino por aquel que Dios decidió enviar allá en Génesis 3:15. Veamos Isaías 59, 2:4. Isaías 59, 2:4. Dice: los efectos del pecado, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, no hay comunicación con Dios. ¿Qué más sigue? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan luz a luz iniquidad. Esa es la condición de Israel, casi tan, pero esa es la condición del mundo. Esa es. No hay quien clame. La división entre el mundo y Dios. No hay otro medio que Dios ha establecido. Dios recupera la humanidad a los que creen y recupera toda su creación por medio de la obra de Cristo. Veamos Romanos 8, 19 al 21. Romanos 8, 19. De los hijos de Dios. ¿Cuál es? La glorificación de los creyentes. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que es Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, las consecuencias del pecado, la maldición de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios va a recuperar su creación después que recupere sus hijos sean glorificados. Todos aquellos que han creído en la promesa de la venida de Jesucristo. Y esa libertad gloriosa de los hijos de Dios nos es dada ¿por qué? Por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, siendo fiel a Cristo y haciendo la voluntad de Cristo, a las palabras de Cristo, haciendo los modos de Cristo y no haciendo las cosas del mundo al estilo del mundo. Miren, a inicios de los años 70 del siglo XX, en Estados Unidos, un grupo de pastores evangélicos, entre ellos Billy Graham, y algunos obispos y líderes católicos romanos, establecieron un acuerdo para promover la unidad de los cristianos, es decir, el movimiento ecuménico, invitando a los artistas evangélicos y católicos a crear alabanzas que exalten el amor de Dios, la compasión de Cristo, la obra de Cristo, el amor de Cristo, la grandeza de Cristo, pero no mencionar el juicio, el pecado, el infierno, el arrepentimiento y la condenación eterna. Es de ahí surge el movimiento musical que se llamó Vino Nuevo. Entre los evangélicos por lo menos se llamó así. ¿Por qué? Porque esos temas se consideraban divisorios y no atraía al incrédulo. Entonces había que mostrar el amor de Cristo. Pero esto tuvo consecuencias y las podemos ver a lo largo del año 70, en los 50 años ya, 50 y tantos, un poquito más. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? La alabanza pasó a ser más importante que la palabra. 2. Las alabanzas de contenido ecuménico pasaron
doctrinas en la iglesia. 3. Esta fue la puerta por donde entró a la iglesia el querer ser relevantes en el mundo, con la música del mundo, con las palabras del mundo, con los modos del mundo y la cultura del mundo. 4. Se aspira a ser relevantes en la política del mundo y en la cultura del mundo. 5. Todo esto ha formado Iglesias, espectáculos mundanos. iglesias que son show mundano. 6. Se ha ido formando cristianos analfabetos Bíblicos que han recibido un Dios y un Cristo según sus necesidades económicas, necesidades de salud y sentimentales, pero no ven la necesidad de arrepentirse del pecado. 6. Han hecho de Dios y de Cristo un ídolo humanizado. 7. Las mujeres están predicando, tomándose el púlpito contra la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. 8. Los inmundos pecados sexuales Son tolerados y promovidos en la iglesia: la homosexualidad, el adulterio y el aborto. Eso es el producto de lo que se decidió 50 y tantos años atrás y no de lo que estamos viviendo ahora. Porque se fue abandonando la palabra poco a poco y quitando esas cosas que nos parecen tan duras, que alejan a la gente. ¿Cómo le va a decir a la gente que es pecadora? Oh, no viene el mar. Y así no hay fuego. En el invierno no hay fuego. Y ese es el efecto de las consecuencias las estamos viendo ahora. Son casi sin retorno. Casi sin retorno. Hay una buena parte de la iglesia evangélica que está metida con esos conceptos. Después, mucha iglesia corrompida, mundana, corrompe el tiempo de Cristo después de su ascensión. ¿Cuál es el tiempo de Cristo ahora después de su ascensión? Tiempo de salvación, tiempo de arrepentimiento, tiempo de santificación, tiempo de predicación del Evangelio. Los corruptos han convertido estas cosas de Dios Padre y de Cristo en una burla para el mundo. El mundo se burla de los cristianos, ¿o no? Gracias a este testimonio que se viene gestando desde hace más de 50 años. Y han convertido las iglesias en circos satánicos que agradan a Dios. Esa sí que es iglesia entretenida, desde que tengan. Y hay bailarina, hay coro, hay striptease. Sí, hermano. Nosotros estamos casi desinformados, pero hay iglesias en Estados Unidos y en América Latina que están haciendo una barbaridad ya con solo estar casando homosexuales. Son verdaderos circos satánicos. El Señor Jesús dijo a sus hermanos incrédulos: vuestro tiempo siempre está presto, listo. En otras palabras, para ustedes cualquier tiempo es bueno, ¿o no? Para incrédulos cualquier tiempo es bueno. Como no creen en Dios, hecho hombre, en Cristo, cualquier religión es buena. Todas las religiones llevan a Dios, porque no creen en Cristo. Cualquier adoración es buena, porque yo la hago de corazón. Es un corazón caído, ¿sí? No según los dictámenes de la palabra de Dios. Eso yo lo escuché mucho. Si está hecha con el corazón.
Sí, pero el corazón está envenenado. ¿Quién conocerá el corazón? Corazón engañoso. Esa parte ya se nos ha olvidado. Que la hice del corazón. ¿Qué Dios tan adorable? ¿Qué más? Cualquier tiempo para creer es bueno. ¡Ay, bueno! Miren, los incrédulos, por su condición, no pueden reconocer el tiempo de salvación por la fe en Cristo. Así como también muchos de ellos no reconocerán el tiempo del juicio de Dios al mundo. Hay una frase que ustedes han escuchado de los incrédulos, ¿cierto? Para negar a Cristo y para negarse a convertirse a Cristo. Cuando usted le explica el Evangelio y tú toma la decisión, no, en Cristo. Dice, más adelante, lo voy a pensar. Voy a convertirme a Cristo más adelante porque ahora tengo cosas en que pensar y cosas que hacer. ¿Escuchabas eso? Hasta nosotros lo pensamos alguna vez, cuando éramos incrédulos. No, más adelante, tengo tiempo. No tenemos tiempo. El tiempo no lo manejamos nosotros. El tiempo es de Dios. Y los más cínicos, ¿qué dicen? Ahora voy a gozar del mundo y después cuando esté a punto de morir me voy a arrepentir y convertirme a Cristo y me voy al cielo. ¿O no? ¿Lo escuchaba eso? El colmo del cinismo. Y te la dicen muertos de la risa. Pero eso es satánico. Y ponen como ejemplo al ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, que se arrepintió pocas horas antes de morir. ¿Viste? Ahí estoy yo, pues ahí. ¿Ah? Quieren gozarse del mundo y aprovecharse de Cristo y no sufrir las consecuencias del pecado que hagan. Eso es muy satánico, muy carnal. Pero yo lo escuchaba y digo, este no tiene ni idea, este está fichado ya, listo para el infierno. Pero los incrédulos olvidan dos cosas. Primero, que junto a Cristo crucificado había dos ladrones. Y solo uno se arrepintió. Solo uno fue el que se arrepintió y obtuvo una promesa del Señor Jesús que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no. Segundo punto, que el arrepentimiento es un don que da Dios por su propia voluntad. Veamos, Hechos 11, 18. Hechos 11, 18. ¿Qué dice? Es lo que llaman los católicos el sínodo o ¿cómo le llaman ellos? No me acuerdo. El sínodo de Jerusalén, la primera reunión. Concilio. ¿Ah? Concilio. Concilio, el concilio de Jerusalén. Entonces, ¿y dónde se discutía sobre qué actitud tener con los gentiles que se habían convertido a Cristo? Los judíos tenían problemas con eso. Entonces, ¿qué dice Santiago? Entonces hoy estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, tome nota, ha dado Dios arrepentimiento para Dios. Ellos no lograron arrepentir, fue dado. Fue dado, es un don que da Dios para salvación. Entonces hoy estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Recordemos eso. Es un don que Dios da. Ahora, para ir concluyendo, todo tiempo es tiempo de Dios. Todo tiempo. El tiempo es de Dios. Solo que el incrédulo no lo quiere saber, no lo puede saber y no entiende el tiempo de Dios. Pero el creyente entiende el tiempo de Dios
debe entender el cristiano el propio tiempo que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos en Cristo para glorificar al Padre Eterno. Ese es un tema. ¿Cuál es su tiempo? ¿Qué está viviendo como cristiano? Es muy distinto el tiempo del cristiano nuevo del cristiano que lleva años. El cristiano que está creciendo y el cristiano que no está creciendo. Es un tiempo diferente, o se percibe diferente. Y Dios está obrando con él de forma diferente. Y eso es lo que tenemos que entender. El tiempo de cada uno es como Dios obra con cada uno de sus hijos. Él tiene un trato individual. No tiene el mismo trato con el cristiano que es maduro, con el que es más nuevo o menos nuevo. Él sabe, porque conoce nuestras cosas. Y ese es el tema que vamos a ver la próxima vez. El tiempo de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este párrafo, esta palabra, para la gloria de su nombre, Señor. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento más que suficiente, Señor, para poder comprender, amar y meditar en esta palabra, Señor. Meditar de modo que podamos entender nuestro estado, nuestro tiempo hoy día, con su preciosa y santa persona. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. amén y amén.